La mayoría de nosotros cree conocer perfectamente los lugares que recorre todos los días, las carreteras que conduce, el bosque que visita e incluso la habitación en donde duerme. Pero a veces basta un instante para descubrir que lo cotidiano puede ocultar algo completamente inexplicable. Esta noche escucharás testimonios de personas que sin buscarlo se encontraron frente a frente con aquello que nunca imaginaron ver. La única pregunta es, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Apaga las luces, sube el volumen porque ya estás en tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Yo soy Oscar Morales, como en cada semana te acompaño, muy contento de que estés presente aquí escuchando estas historias que recopilé para ti. Algunas son enviadas por la comunidad, así que como en cada capítulo te recuerdo que si tú tienes alguna historia que deseas compartir, lo puedes hacer a través de las redes sociales del podcast o bien a través de los comentarios si es que estás escuchando y viendo el episodio por YouTube. Dicho esto, te pido que te pongas cómodo o cómoda para escuchar las historias que tengo preparadas para ti. Hola Espectro, quiero compartir algo que me pasó cuando era pequeña y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los recuerdos más extraños que tengo. Mi mamá acababa de tener a mi hermanito. Apenas llevaba 15 días de nacido, así que los tres dormíamos juntos en la misma cama. En ese entonces vivíamos en una casa muy sencilla, con techo de teja, de esas donde por las noches se escuchaba todo. El viento, los perros ladrando a lo lejos, o cualquier animal que pasara por el techo. Por eso, cuando me despertó un ruido muy raro, parecido al de los gatos cuando están en celo, al principio pensé que eran simplemente gatos afuera de la casa. Sin embargo, mientras más prestaba atención, más extraño me parecía. El sonido se escuchaba demasiado cerca, como si estuviera encima de nosotros o caminando sobre el techo. Pero este era cada vez más constante. Ahí te va. Después de un rato, quizás después de unos 30 minutos, todo quedó en completo silencio. Ese cambio fue ciertamente escalofriante. Justo en ese momento mi mamá se despertó para ir al baño, que estaba afuera de la habitación. Antes de salir me dijo que no me moviera y que enseguida regresaba. Apenas cruzó la puerta, escuché que ésta se cerró de golpe. Pensé que había sido el viento o que se le había ido la mano o la fuerza a mi mamá, pero inmediatamente me di cuenta de que algo no andaba bien. Me quedé sola con mi hermanito, que seguía profundamente dormido y no se había dado cuenta de nada. De un momento a otro se fue la luz por completo. El cuarto quedó totalmente oscuro. No alcanzaba a ver absolutamente nada y fue entonces cuando sentí que la cama empezaba a moverse con mucha fuerza, como si alguien la estuviera empujando desde abajo. Yo trataba de mantener el equilibrio mientras el colchón se movía y sentía que en cualquier momento íbamos a caer al piso. Empecé a llorar del miedo. Lo primero que hice fue abrazar con todas mis fuerzas a mi hermanito, para que no le pasara nada, no sabía qué era lo que estaba pasando. Mientras la cama seguía moviéndose, escuché que tocaban desesperadamente la puerta. Era mi mamá. La oía gritar mi nombre y decirme que le abriera, pero por alguna razón no podía hacerlo. Aquí un breve paréntesis. Ella después me contó que intentaba girar la perilla y empujar con todas sus fuerzas, pero era como si alguien estuviera sosteniendo la puerta desde adentro. Dentro de la habitación el foco comenzó a prenderse y a apagarse sin parar. Cada destello iluminaba el cuarto apenas un segundo y volvía a dejar todo en obscuridad. En esos pequeños instantes alcanzaba a ver la cuna, las paredes y la cama moviéndose de una manera imposible. Yo seguía abrazando al bebé mientras rezaba como podía, aunque por el miedo ni siquiera recuerdo qué estaba diciendo. Sentía que querían quitármelo de los brazos o aventarlo afuera de la cama. Mi mamá desde afuera comenzó a golpear la puerta cada vez más. Incluso intentó romper una de las ventanas para poder entrar. Ella me gritaba que no soltara al bebé y que todo iba a estar bien. Pero yo seguía llorando porque sentía que aquello nunca iba a terminar, lo sentía eterno. De repente el foco volvió a prenderse y a apagarse por completo.
y el movimiento de la cama se detuvo. En ese silencio absoluto, frente a mí, vi salir de la cama una especie de bola de fuego. Parecía una esfera de color anaranjado, muy intenso. Esta subió lentamente hasta una esquina del techo y permaneció allí unos segundos, como si estuviera vigilándonos, ¿sabes? Después atravesó la habitación y salió en dirección de una de las ventanas. Mi mamá, que seguía afuera intentando abrir la puerta, alcanzó a ver esta misma bola de fuego cuando salió de la habitación. Igual, tiempo después ella me platicó que vio cómo esta bola de fuego al salirse se dirigió directamente hacia un árbol de pirul que estaba junto a la casa. La esfera entró entre las ramas y en cuestión de segundos simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Cuando por fin logró abrir la puerta, me encontró abrazando a mi hermanito y llorando sin poder hablar. La luz regresó poco después y todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Revisamos la habitación, la cama y toda la casa, pero no encontramos ninguna explicación para lo que acabábamos de vivir. Con el tiempo, muchas personas nos dijeron que probablemente se trataba de un nahual o de una bruja, pero la verdad es que nunca supimos qué fue lo que ocurrió aquella madrugada. Lo único que sé es que tanto mi mamá como yo vimos cosas que hasta la fecha no hemos podido explicar, Oscar. Y ese recuerdo sigue siendo tan terrorífico, como si hubiera pasado ayer. Redactando esto, tengo la piel de gallina. Cada vez que escucho hablar a alguien de brujas o de bolas de fuego, inevitablemente vuelvo a esa noche. Y es por eso que te envío la historia, porque visité una de tus historias de bolas de fuego. Y no sé, de verdad, qué fue lo que en aquel año entró de madrugada a nuestra casa. Agradezco mucho a esta persona que prefirió dejar el testimonio en anónimo por enviarme su historia. Hemos escuchado muchas historias de bolas de fuego, de brujas, y se tiene en este aspecto, yo analizándola un poquito, pues la creencia que estas bolas de fuego son brujas que son atraídas por infancias recién nacidas. Creo que fue un episodio muy pesado. Fue un rato muy malo, fue un mal rato. Y qué bueno que no pasó nada. También recuerdo mucho la historia que platiqué en algún momento con un amigo mío en un episodio que hicimos en conjunto. Ya tiene su ratito, pero te lo dejo acá en una tarjeta. En aquel entonces estuvimos en fechas de Día de Muertos precisamente hablando de estas historias, y él me contaba que en algún momento él, cuando estaba pequeño, visitó la casa de una amiga de su mamá, creo, o de una tía, y justamente alguien que estaba en el cuarto de arriba con un pequeño recién nacido vivió un episodio similar con una bola de fuego. No te olvides que si tú tienes tu historia, me ayudas muchísimo enviándola acá al podcast. Tienes las redes sociales en pantalla. O bien, si el contenido está siendo de tu agrado, déjame un me gusta, un comentario, suscríbete si es que no lo estás. Dicho esto, te pido me acompañes a escuchar la segunda historia, que es un testimonio que viene de parte de una persona de nombre Alberto Jiménez. Vamos a escuchar la historia de Alberto. Hola Oscar, te mando un saludo, gracias por compartir mi historia. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos meses y que cambió por completo la forma en que veo los bosques y las montañas. Sé que habrá quienes no me crean y la verdad los entiendo, porque si alguien me hubiera contado esta historia antes de vivirla, probablemente yo tampoco lo hubiera creído. Todo comenzó con mis amigos cuando me invitaron a ir de cacería a una zona boscosa y montañosa de Cuetzalán, en Puebla. Yo nunca había ido de cacería. Siempre me había llamado la atención la idea de ir a recorrer el monte, caminar entre la neblina y conocer lugares donde casi nadie entra, así que acepté más por curiosidad que por la experiencia. Ellos ya habían ido varias veces y conocían bien la zona, así que pensé que no habría ningún tipo de riesgo. Llegamos al pueblo por la tarde y la verdad es que el lugar es muy hermoso. Calles empedradas, muchísima vegetación y esa niebla que parece nunca irse.
Esa noche nos hospedamos en un pequeño hotel. Durante la cena, mis amigos hablaban de las veces que habían encontrado conejos silvestres, armadillos y otros animales. También comentaban medio en broma y medio en serio que en esos cerros la gente evitaba internarse demasiado porque existían cuevas muy antiguas de las que se contaban historias extrañas. Yo pensé que eran las típicas leyendas para asustar a los visitantes, así que la verdad no le di mucha importancia. Al día siguiente, cuando nos levantamos, era todavía de madrugada. El aire era helado y el bosque permanecía cubierto por una espesa capa de niebla. Apenas comenzaba a amanecer, cuando empezamos a caminar entre árboles enormes, piedras cubiertas de musgo y senderos muy angostos. Cada quien avanzaba algunos metros separado de los demás para aumentar las posibilidades de encontrar algún conejo. Al principio todo iba muy bien. Escuchábamos únicamente el canto de las aves y el ruido de nuestras botas sobre las hojas secas. De vez en cuando alguno silbaba para avisar que seguía cerca. Yo trataba de no alejarme demasiado, pero entre la emoción y los nervios terminé distrayéndome. Fue entonces cuando vi un conejo grande. Lo que más me llamó la atención fue que era completamente negro. Nunca había visto uno así. Pensé que sería una buena oportunidad para demostrar que también podía hacer algo en aquella salida. Así que comencé a seguirlo. El animal parecía detenerse unos segundos para esperar que yo me acercara y luego volvía a correr. Sin darme cuenta, me fui adentrando cada vez más en ese bosque. Lo estuve persiguiendo como unos 5 minutos fácil. Llegué a una zona muy distinta. Ya no escuchaba a mis amigos ni los silbidos con los que nos estábamos comunicando. El bosque era mucho más denso y el terreno descendía hasta una enorme formación rocosa. Fue allí donde el conejo desapareció dentro de una cueva inmensa. Miré el reloj y eran aproximadamente las 7 de la mañana. Me acerqué a la entrada pensando que quizás el animal volvería a salir, pero al levantar la vista, me di cuenta de algo mucho más preocupante, que no tenía ni idea de cómo regresar. Todos los árboles me parecían iguales, y la niebla me impedía distinguir cualquier punto de referencia. Empecé a ponerme nervioso, y era una sensación que nunca había experimentado, la verdad. Decidí entrar unos cuantos metros a la cueva para confirmar que el conejo ya no estaba allí. El interior era muchísimo más grande de lo que parecía desde afuera. Hacía mucho frío, el aire era húmedo y el silencio era tremendo. Apenas entraba algo de luz desde la entrada, así que todo lo que estaba más adentro se perdía entre las sombras. Fue entonces cuando escuché un sonido, que no era un rugido ni un crujido. Era más bien como el ruido de unas uñas rasgando sobre una piedra. Fue entonces cuando volteé hacia donde escuché aquel sonido, y hasta el día de hoy me cuesta encontrar las palabras para describirlo. Oscar, esto que vi era una criatura de forma humanoide, de aproximadamente 1,80 m o quizás más. Caminaba completamente erguida sobre 2 piernas, pero su piel era de un color verde muy oscuro, cubierta como de escamas que brillaban ligeramente con la poca luz que entraba a la cueva. Su cabeza era alargada. Se parecía mucho a la de una lagartija o iguana, y sus brazos terminaban en unas manos largas con garras negras. Lo más extraño fue que cuando nuestras miradas se cruzaron, tuve la impresión de que ambos nos asustamos al mismo tiempo, pero por puro instinto levanté el rifle y le apunté directamente. Ni siquiera pensé en disparar, simplemente fue como la reacción automática que tuve. Aquella cosa emitió una especie de bufido y con una velocidad impresionante dio media vuelta y desapareció corriendo hacia lo más profundo de la cueva. Nunca había visto a alguien moverse así, ni a ningún animal. En apenas unos segundos ya no había rastro de él. Yo salí de la cueva prácticamente corriendo, porque sentía que esa cosa en cualquier momento iba a volver detrás de mí.
Empecé a gritar desesperadamente los nombres de mis amigos una y otra vez. Grité tanto que terminé afónico. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 10 o 15 minutos, aunque para mí se sintieron como horas. Por fortuna mis gritos sí los guiaron. Cuando finalmente llegaron dos de mis amigos, uno de ellos me dijo entre risas que qué me había pasado, que parecía que había visto un fantasma. Todavía temblando, le respondí. Casi me devoraba una iguana del tamaño de una persona. Les conté exactamente lo que me había pasado. Al principio pensaron que yo estaba bromeando o que el miedo por perderme me había hecho imaginar cosas, pero al ver cómo estaba de pálido y nervioso dejaron de reírse. Ninguno quiso acercarse a comprobarlo. Decidimos abandonar la cacería y regresar inmediatamente al pueblo para comprarme algo porque de verdad me sentía muy mal. Ya de vuelta les contamos lo ocurrido a unos locales de aquel lugar. Para mi sorpresa ninguno se rió. Al contrario, parecían bastante serios. Uno de los señores más ancianos nos dijo que desde hace generaciones se habla de unas criaturas que habitaban las cuevas más profundas de la tierra. Según cuentan, son los descendientes del dios Quetzalcóatl, o al menos seres relacionados con antiguas civilizaciones que permanecen ocultas bajo la montaña. También nos dijeron que existen sistemas de cuevas enormes donde nadie se atrevía a entrar, porque muchas personas que lo han intentado simplemente no regresan. No sé si esa historia sea verdad o solamente una leyenda para mantener a la gente alejada de estas cuevas. Lo único que puedo asegurar es que yo vi algo en esa montaña que no era un animal común y tampoco era una persona disfrazada, y mucho menos una ilusión. Desde entonces a mis amigos no les he aceptado otra de sus invitaciones para ir de cacería, y si vuelvo a ir a Cuetzalán, les aseguro que no volveré a acercarme a la entrada de ni una sola cueva. Si no me creen, los invito a visitar estas montañas y explorar estas cavernas por su cuenta. Tal vez tengan la suerte o mala suerte de encontrarse con esos hombres lagarto, o con lo que realmente sean esas criaturas. Una historia espeluznante, de verdad. Creo que estas historias de viajes, estas historias de encontrar algo que es desconocido, tienen un terror muy particular, muy diferente al de historias relacionadas con brujas o apariciones. Por ejemplo, no sé si alguien haya visitado esta región de Cuetzalán en Puebla. Si es que sí, algunas de las personas que estén escuchando esto, por favor déjenme un comentario. Si escucharon de estas historias de estos hombres, de estas criaturas lagarto al interior de las cuevas, si conocen alguna leyenda parecida en alguna otra región, no solamente en México, en algún otro país, compártanla por favor, me interesa mucho saber de esto. Y bueno, esto nos retoma este tópico, este tema tan hablado en teorías, tan hablado en estas conversaciones que rozan todo lo esotérico, de civilizaciones ocultas. Conocemos tan poco de nuestro planeta, te lo hablaba yo en el episodio de Barcos Fantasma, sobre lo poco que conocemos del mar, que también guarda un montón de secretos. Creo que estaría padre darme el tiempo para construir un episodio relacionado con cosas así, encontradas en cuevas, en el mar, que sacan mucho de las casillas a las personas. Pero bueno, oye, si el contenido es de tu agrado, déjame un me gusta, suscríbete si es que no lo estás. Te recuerdo que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y aquí en YouTube. Vámonos con la última historia, que es un testimonio enviado por Joaquín Pérez. Vamos con la historia de Joaquín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quiero compartirles una experiencia que viví ya hace varios años y que, aunque nunca pasó de eso, de una sola experiencia, hasta el día de hoy sigue siendo algo que no he podido explicar. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha vivido algo parecido, sobre todo manejando de noche.
porque siento que hay caminos donde simplemente pasan cosas que no tienen explicación lógica. Todo ocurrió cuando regresaba de la ciudad de Morelia hacia el pueblo en donde vivo. En aquel entonces era muy común que viajara a la ciudad por cuestiones de trabajo o para hacer algunas compras. Y casi siempre el regreso me tocaba de noche. Ese camino ya me lo conocía de memoria. Es una carretera tranquila, pero conforme uno se acerca al pueblo empieza a volverse más solitaria. Hay tramos donde no hay ni una sola casa, únicamente árboles, parcelas y algunos cerros que rodean la carretera. Cuando cae la noche prácticamente no hay iluminación, así que lo único que alcanza a verse son las luces de los vehículos. En esa ocasión viajaba con mi esposa y mis 3 hijos. Recuerdo que serían alrededor de las 10 de la noche. Los niños iban bastante tranquilos, todos ya venían dormidos y el más grande todavía iba despierto mirando por la ventana. Mi esposa y yo platicábamos de cosas del día mientras avanzábamos por la carretera. Todo transcurría con absoluta normalidad. Cuando estábamos aproximadamente a unos 3 kilómetros de llegar al pueblo, justo al pasar por un cerro bastante conocida por gente de la región, vi por el espejo retrovisor algo que me llamó la atención. Pensé que era otro automóvil que venía detrás de nosotros, pero inmediatamente noté que no eran faros normales. Lo que nos seguía eran unas luces completamente circulares, muy brillantes de un color blanco intenso. No parecían focos de vehículo porque estaban demasiado juntas y no proyectaban la iluminación típica sobre el pavimento, simplemente flotaban detrás de nosotros. Al principio pensé que era tal vez un efecto del espejo o algún reflejo, así que seguí manejando unos segundos sin decir nada. Sin embargo, las luces continuaban exactamente en la misma distancia. Mi esposa también volteó hacia atrás y antes de que yo pudiera preguntarle si las estaba viendo, me dijo: ¿Ya viste esas luces? En ese momento supe que no eran mi imaginación. Los dos estábamos observando con la misma incertidumbre, tratando de entender qué podían ser. Incluso mi hijo mayor alcanzó a incorporarse para mirar por la ventana trasera y también preguntó quién venía siguiéndonos. Las luces permanecieron detrás de el carro durante unos 200 o 300 metros. Quiero decirte que no hacían ningún ruido. Era como si simplemente nos acompañaran flotando a la velocidad a la que íbamos nosotros. De repente, y sin previo aviso, esta velocidad se incrementó de una forma impresionante. En cuestión de unos 4 o 5 segundos, salieron disparadas hacia un costado de la carretera. Subieron en dirección al cerro y desaparecieron entre la oscuridad, con una velocidad que jamás había visto en ningún vehículo. Los 4 nos quedamos en silencio. Recuerdo que seguí conduciendo unos minutos sin decir ni una sola palabra, pensando en una explicación lógica de lo que acabábamos de ver. Pensé en motocicletas, pensé en algún vehículo de terracería, pensé en algún fenómeno natural, pensé en un dron, pero nada coincidían con la forma en la que aquellas luces se movían. Nunca volvimos a verlas y esa ha sido la única ocasión en toda mi vida, con el paso de los años, que quedó como una anécdota familiar. De vez en cuando las recordamos cuando alguien menciona luces extrañas, bolas de fuego, aunque te digo, estas no eran como bolas de fuego porque eran blancas, pero te digo que hasta la fecha ninguno de nosotros ha encontrado ninguna explicación que realmente nos convenza. ¿Ustedes qué creen que pudo haber sido? Gracias, Joaquín, por enviar tu historia. Hemos escuchado muchas historias de fenómenos que aparecen en las carreteras que son impresionantes, que son increíbles. Y ciertamente yo no había escuchado algo similar en lo que llevo acá contándote el podcast. Luces en la carretera, pero no eran bolas de fuego que se movían a una velocidad indescriptible. Lo único que puedo pensar es en aquellas historias que te he contado de fenómenos en el cielo, que son como esferas plateadas, que parecen girar en su propio eje, pero no se mueven y están muy alto en el cielo, que algunas personas creen que puedan estar relacionadas con fenómenos ovnis, que bueno, digamos que sí son ovnis porque son objetos voladores no identificados.
Ya que sean de fenómenos o de origen alienígena, ya es otra cosa. Pero déjame saber tú qué piensas en los comentarios. Esto fue todo por mi parte. Estas fueron las historias de la semana. Espero que las hayas disfrutado. Espero que te hayan acompañado en un rato en tu rutina diaria. Así que sin nada más que decirte, te mando un abrazo, que tengas un excelente resto de semana. Déjame un like, un comentario, suscríbete si es que aún no lo estás, comparte el episodio con algún amigo o amiga tuya para llegar a más personas. Y nada más, yo fui Oscar Morales. Espero que estés muy bien. Te espero aquí la próxima semana con más historias y testimonios de terror.